Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Y en este video quiero exponer con referencia al Día Mundial de los Mares, de la cual se celebra un día como hoy, 29 de septiembre. La palabra mar es el nombre genérico que utilizamos para designar todas las aguas saladas que cubren cerca del 75% de la superficie del planeta. La vida en nuestro planeta se originó en el agua, y más específicamente en el mar. Los primeros seres vivos aparecieron hace más de 3.200 millones de años, y durante más de 2.800 millones de años solo hubo vida acuática. Todos los seres vivos estamos conectados, en mayor o menor medida, en el mar y sus recursos. Sin embargo, a pesar de su inmensidad y la enorme riqueza biológica que encierran nuestros mares y océanos, son frágiles, muy poco conocidos y especialmente vulnerables a las amenazas. Durante la última semana de septiembre, los gobiernos del mundo celebran el Día Mundial de los Mares para promover su conservación. Desde 1948, la ONU creó la Organización Marítima Internacional, conocida por sus siglas como la OMI, primer organismo dedicado a la seguridad marítima. La evolución en los intereses y políticas de la ONU también ha impactado en las miras y acciones de la OMI, para que en la actualidad dicha organización incorpore la protección de los ecosistemas marinos como uno de sus principales fines. Conmemorar el Día Mundial de los Mares nos sirve para repensar la valoración que le asignamos a nuestro mar de Grau y sus recursos, tan vulnerables a la amenaza del hombre, el incremento de la demanda de recursos naturales que en ciertos casos ha llevado al agotamiento de algunas de sus especies, el desmedido crecimiento y ocupación de nuestras costas, una extensa lista de hechos y actividades que perjudican uno de los ecosistemas más vulnerables que existen. En el Día Mundial de los Mares, aunemos el esfuerzo para mirar al mar y minimizar los impactos de su ambiente, reducir el vertido de aguas residuales, los residuos industriales, ordenar la ocupación de sus playas y para crear áreas de protección de su biodiversidad. Es la ocasión para manifestar nuestro compromiso con el Creador de protección de nuestros ecosistemas y sus recursos como principales fuentes de vida. Bueno, esperemos que esta información les haya sido de su agrado. Espero que estén pasando muy bien en esta fecha tan importante como es el Día Mundial de los Mares. Muchas gracias por ver este video. Les habló José Luis Anticona. Conmigo será hasta un nuevo video. Chao.